Fórmula Noticias con Juan Pablo. Después de la hora. Hay un faltante mundial de medicinas. Sí. Tengo aquí unos datos. No voy a hablar de México, tú lo vas a manejar, Guillermo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en abril de este año, faltaban 270 medicamentos. En septiembre de 2024 eran 277. O sea que en más de un año y medio apenas pudieron conseguir otros 7. Sí. Y lo hablo con mi hermana, la doctora, me dice, no hay esto, no hay esto, no hay esto. O están carísimas. O sea, un medicamento que aquí en México te puede costar, no sé, 3 pesos, allá te cuesta 15. Porque hay una mafia entre las compañías de seguros, las empresas que dan servicios médicos y las farmacéuticas. Porque Estados Unidos es un país que el capitalismo hace años desapareció. Es capitalismo mafioso de grupos económicos. Es lo que es. ¿Qué medicamentos no hay en Estados Unidos? Por ejemplo, medicamentos para atender el síndrome de atención, déficit de atención. PDA. Drogas para quimioterapias, cáncer. Analgésicos, insulina. Entonces, hay disrupciones en las cadenas productivas. Después vienen desastres naturales, como el huracán Helene el año pasado, que exigió tantos medicamentos para las víctimas que ya no había más. Para los demás. Sí. Entonces, en todo el mundo estamos viendo que hay problemas muy graves. Australia, Canadá, Sudamérica, México, faltan medicamentos para el sistema cardiovascular, para el sistema nervioso, contra infecciones. Es una carencia fuertísima. No hay inyectables genéricos. ¿Por qué? Porque muchas empresas no quieren hacerlas porque sus márgenes de producción y de utilidad se fueron al diablo. Sí. Y después tenemos en México otro problema, que México, además de que tiene que lidiar con todo esto, lo que ocurre en México, tenemos un aldeano que inventó una empresa, bueno, la empresa ya existía. Pero tan mal la manejó, ¿no? Birmex, que sigue siendo mal manejada, que es, ¿qué? Biológicos y reactivos, algo así. Biológicos y reactivos de México, SADC. Que ya también existía desde hace... Sí, por eso corregí. Pero digamos que el concepto fundamental del cambio fue mal llamado megafarmacia, que ahora vamos a explicar que además tiene otras implicaciones logísticas muy profundas. Bueno, entonces, el hecho es de que México importa muchos medicamentos. Si ustedes compran un genérico, muchas veces van a ver que dice hecho en la India, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los que están hechos en México, el dato que yo tengo, es que tienen que importar hasta el 90% de su materia prima para hacer el medicamento en México. Y hoy cuando se anunció un plan bastante ambicioso, ambicioso, no bastante, pero ambicioso, para empezar a remediar este asunto, se dijo, dependemos mucho del extranjero. Sí. Dependemos demasiado. A ver, Guillermo, tú vienes muy pesimista. No, digamos, no más va que... a ser posible cumplir por ahora con el abasto de medicinas. Sí, pero... Es que esto no es noticia. No, pero es que lo voy a llevar a un concepto que a lo mejor no. Es noticia. A ver, no se habla mucho porque ante la preocupación correctamente que mencionas del abasto, dejamos de lado la logística de la distribución. Es decir, puedes tener la medicina, pero ¿cómo la repartes en todo el país? Este lunes pasado, Birmex, la megafarmacia, declaró desierta esa licitación. Se dividió en 11 regiones del país y digamos que de las 8 empresas que participaron, ninguna cumplió con los requisitos técnicos, al grado que ya ni siquiera se llegó a la evaluación económica. ¿Por qué digo esto? No era un tema de costos, de quién cobra más caro o más barato. No cumplían con los requisitos porque no hay una sola empresa en México que tenga la capacidad de generar esa distribución a nivel nacional, porque estamos hablando de conceptos que van desde almacenaje, temperatura, tecnología para dar de alta y poder entender tu distribución y a quién le mandas qué. Operadores, me refiero choferes, con la capacidad para poderlo hacer, que fue uno de los casos por los cuales ninguna de estas empresas calificó. Los operadores o los choferes que estaban presentando no tenían la capacidad para hacerlo. ¿A qué nos lleva esto? A ver, estas empresas, para que quede claro,
¿Son empresas farmacéuticas o empresas distribuidoras? Distribuidoras de logística. Pero ¿sabes qué? Se confundía mucho el tema porque Andrés Por eso Manuel la López pregunta, Obrador habló sí. farmacéuticas. Por ejemplo, Sí. Autre y ese tipo son farmacéuticas que distribuyen. Son Tenían una distribuidoras. parte, pero Exactamente. no con ese tamaño. Las que participaron en esta licitación, lo que estaban licitando era, tú me entregas la medicina y yo te la distribuyo Es en que- el IMSS, en Bienestar, claro. ISSSTE, El es- hospitales esas son las- El estatales. esquema antes de que el aldeano saliera con una estupidez más fue los laboratorios van a distribuir. El laboratorio dijeron, nosotros no tenemos, No puedo. no tenemos transporte, no tenemos el material, el equipo para transportar, pues háganle como quieran. Así fue, ¿eh? Porque antes de la locura de este tipo, las farmacéuticas distribuyen a través de 2, 3, 4 grandes distribuidores Claro. que estaban llenos de tractocamiones, trailers, camionetas, motos. Ellos distribuían. Tú eras una farmacia. ¿Cómo funcionan las farmacias? Traen su lista. Cuando se les sacaba un medicamento en la tarde, ¿Apuntabas? lo apuntaban, oiga, tráigame esto, y el día siguiente ahí estaba. Sí. ¿No? Entonces a este loco se le ocurrió esto. Entonces, Médica Pharma Arcar, Almacenaje y Distribución Avior y Grupo Farmacéutico Signum, con distribuidora Disur y Transportes ESDO, o sea, las tres primeras son farmacéuticas. No, son... Entonces, ¿por qué se llama Grupo Farmacéutico? Bueno, a ver, digamos que en la lógica de sus nombres están especializados en distribuir medicina. Tan especializados que no pudieron satisfacer una... No pudieron. A ver, ¿por qué? Porque les querían pagar muy poco, porque les exigían más camiones que los... No sé, no queda claro. Digamos que estamos hablando de la parte técnica. Ni siquiera se llegó a la evaluación económica porque no cumplieron con los conceptos. Porque en los casos los operadores no eran aptos para conducir. Sí, los choferes que presentaron, esta es mi plantilla de choferes. Pues que los agarren de la Guardia Nacional, que están igual. Pues sí, pero digamos que esa es la evaluación que presentó la empresa de lo que te estoy ofreciendo y quien revisa el anexo técnico dice, no cumplen con las características que solicité. Te voy a poner un A ejemplo ver, de cómo ¿cuáles- es la a ver, vida real. ¿Cuáles son las características? Sé manejar, tengo mi licencia de conducción. ¿Qué más? Te voy a poner un ejemplo que sucedía en la vida real. Salía un camión desde Huehuetoca, donde está la planta de Birmex, con medicina para el IMSS de Tamaulipas. Y el día que llegaban, el encargado de la bodega del IMSS de Tamaulipas decía, no te puedo recibir porque estoy remodelando mi bodega. O porque lo que me mandaste no es. Va para atrás el camión. ¿Por qué? Porque no había un sistema, un software o Ya una lo tenemos, inteligencia. ya está la agencia de innovación. Pero esta no es su área. Donde pudieran estarse haciendo los pedidos en línea, revisando inventarios, cuándo te lo mando, quién lo recibe. O sea, digamos que técnicamente, hablando hoy con las capacidades tecnológicas, esto debería ser un proceso continuo. No lo había. A ver, además creo que la Auditoría Superior de la Federación a estas empresas ya las multó en el pasado, por sí. incumplimientos De contrato. entregas, que obviamente un incumplimiento de entrega te lleva a desabasto. Sabemos, porque no es ningún secreto, que en la emergencia, Birmex está valorando hacer un acuerdo con Cepomex, Servicio Postal Mexicano, que tiene una infraestructura mediana, sobre todo en lugares de muy mal acceso, donde para paliar en este momento en lo que deciden si hay una nueva licitación o buscan un mecanismo, utilizar la infraestructura de Cepomex para mandar la Cepomex, medicina. Tú mandas un paquete por Cepomex y no sabes cuándo va a llegar. No nos hagamos tontos. A ver, es tanto el fanatismo de la 4T que se niegan a contratar a Federal Express, a DHL, que ya están en México y operan dentro del país. Y si te dicen mañana, Sin embargo, habría son que muy decir, careros. no, habría No sé. que decir, en todo caso, porque eso lo desconocemos, que en una licitación pública, todas estas que mencionas se pudieron haber inscrito perfectamente y algo vieron o algo no les hace sentido en su logística, en su infraestructura, que dijeron, este no es mi negocio, no le entro. Quiero pensar, no lo sé. Yo no lo por sé. eso hago la pregunta, ¿no? Porque no lo sé. Es un sistema muy complejo, que Claro. en todo caso, a mí lo que se me ocurre, si estamos dividiendo el país en 11 regiones para distribuir, haz 11 licitaciones para distribuir por zonas, porque entonces a lo mejor sí puedes tener una empresa que pueda cubrir una zona específica. A ver, Pretender cuando que se haga todo, Cuando hablas híjole, de logística, es todo un arte y una ciencia. impresionante, Complejísimo. impresionante. Muy complejo. Complejísimo. Entonces yo no sé qué tan buenas sean las que hemos mencionado. Pues eran las grandes. Pero sé que en este país hay grandes empresas de transporte y de autotransporte que transportan paquetería, transportan 20,000 cosas. Digo,
hasta autobuses de pasajeros. Algunas tienen un sistema de paquetería envidiables. No, bueno, La verdad. por supuesto. Mira, yo creo que lo más grave en este caso es que se está jugando y con una incapacidad brutal con la salud de la gente. No se quiso regresar al esquema anterior que funcionaba aceptablemente, por así decirlo. Yo en este sentido, mientras el gobierno hace la forma de funcionarlo, tenían que haber seguido con lo ¿Quién dirige Birmex hoy? Carlos Ulloa. Supuestamente eres muy eficaz y Sí, tiene muy buena hoja de servicios. iba a arreglar esto, ¿no? Bueno, pues ese es su reto y le va a tener que echar mucha imaginación. Esta porque- licitación ya le tocó a él, Sí, ya, el lunes se declaró desierta. pero él es el que ya durante su administración se Elaboró el anexo técnico, las características, los requerimientos. A ver, lo quiero así. Pues- Empresa, 1-0. Mensaje.